Bienvenidos a Esportiva TV, más cerca de tu deporte favorito. Y ya es jueves y como cada jueves ya estamos aquí en su programa CECIDE, en sintonía con tu salud, transmitiendo en vivo desde aquí, desde Río Pánuco número 155, en Reforma Estado de México. Perdón, Reforma Ciudad de México. Y pues como cada jueves queremos agradecer a Aspid Pharma por su patrocinio, que siempre nos permite llegar hasta ustedes. ¿Sabes qué es CECIDE? Somos un centro especializado en ciencias del deporte, cultura física y salud, con más de 20 años de experiencia, generando bienestar físico a los deportistas a través de la prevención y tratamiento, logrando así una calidad de vida óptima. Usted es lo más importante y nuestros servicios la mejor opción. Visítanos en Avenida 503, número 185, Colonia Unidad San Juan de Aragón. Más información al 5760-6786 y en Facebook como CECIDE Salud. Ya estamos de vuelta aquí en su programa CECIDE, en sintonía con tu salud. Y bien, primero que nada hay que dar la bienvenida al titular de este programa, como siempre, al máster de la fisioterapia, el doctor Rogelio Aguilar Viveros. Bienvenido, doctor, a su programa. No, gracias, Mike, y bienvenidos todos a este programa. Esperemos que sea de su agrado y deje alguna inquietud o algún tema de interés o de aprendizaje para que vayamos cambiando. Cambiemos nuestra cultura, pero no solamente la intelectual, sino la cultura física, que es fundamental para tener una cultura integral. ¿Cómo ves, Mike? Así es, doctor, fantástico. El tema del programa del día de hoy, pues precisamente es la actividad física, la cultura de la educación física a nivel escolar también, y pues las consecuencias que puede haber, tanto benéficas como adversas en la práctica de ello, doctor. Claro que sí. Y pues vamos a ir tocando algunos temas, ¿no? Algunas inquietudes que tú has tenido, que te han platicado, obviamente ya en lo que te estás desenvolviendo, que es la práctica del deporte, desarrollo humano, y que tienes acercamiento ya a centros escolares, y bueno, siempre a todos nos deja alguna inquietud. Así es, doctor. Pues bien, vamos a comenzar con el primer tema. La primera pregunta que tengo para usted se desarrolla gracias a nuestra compañera en CECIDE, la masajista Blanquita, que le mandamos un saludo desde aquí hasta su hogar, que en este momento nos está sintonizando. Y desafortunadamente, bueno, pues como usted sabe, doctor, su nietecito tuvo una fractura, me parece, en el cúbito y radio, hace una semana o semana y media tal vez, en el cual el chiquito estaba practicando educación física, y pues lamentablemente se cae, tropieza y trae fractura en el brazo izquierdo, me parece. Bueno, el factor de riesgo en cualquier actividad física, deportiva, recreativa, artística, siempre es latente. Entonces, para esto hay que estar tomando en cuenta varios factores. Pero antes de pasar a tocar esto, porque es muy interesante, sí quiero comentar, y digo, este no es un programa de política, pero sí hay que tener muy en claro que han venido cambios muy importantes, demasiado importantes, que los que hemos estado en el ámbito de la educación consideramos que no han sido tan adecuados. Por ejemplo, la reforma educativa, que tiene un sinfín de fondo, y todos sabemos que el primer movimiento era de tipo laboral. Fue lo que se estuvo trabajando fuertemente sobre al aspecto laboral. Estoy de acuerdo y no. No estoy de acuerdo porque afecta a los derechos laborales que de alguna manera se han conquistado durante muchos años. Estoy a favor porque en cierta medida ya en la educación había una serie de errores sobre la cuestión laboral que no permitían que la educación estuviera creciendo. Dijéramos, grupos de poder que ahora sí se van apoderando de la educación y no permiten que esta se vaya superando. Además, bueno, también una ideología sustentada, desafortunadamente para mi punto de vista, en países sudamericanos, que no es mala, pero que no le dieron tiempo de ser adecuada a México. Y entonces tenemos una serie de cambios en la cuestión académica, que eso es lo que finalmente nos interesa ver, que los mexicanos tengan un mejor rendimiento académico, que tengan un mejor aprendizaje, que esto que ahora se está hablando de los cambios académicos, bueno, pues ya se manejaron desde el sexenio pasado, ya lo veíamos, ¿no? El aprender a hacer,
Y todos estos aprenderes, trabajar sobre competencias, pero no encerrarlo en un solo núcleo. Y entonces esto es importante porque estos cambios lo que van generando es mucho descontrol, desacierto en los profesionales, desorganización, y con ello nos va a llevar a un problema de tipo general, Entonces, conclusión, ¿la educación en México tenía que cambiar? Sí, pero a mi forma de ver no se hizo adecuaciones específicas y adecuadas para los mexicanos. Se han sustentado en situaciones que vienen del extranjero. Y qué bueno, del extranjero podemos aprender, pero en México había cosas muy buenas, estaban haciendo cosas muy buenas y no se les dio el valor. Esperemos que ahora, en los cambios que vienen, esperemos que haya cambios, sobre todo para el beneficio de los niños, estos conocimientos que ellos van a adquirir, esta forma de aprender en basado a las competencias, aprender a hacer, y todos los aprenderes que conlleva ahora la nueva forma educativa, pues sean claros y precisos. Y en cuanto a las competencias, que la gente sea competente, sí, pero que también siga siendo competitiva, que eso es un gran problema de la educación, si no se va a que sean competitivos y se quedan en la parte competente. Y es ahí donde entra la educación física. Independientemente de sus altos valores educativos para el desarrollo del ser humano de manera integral, que tiene que ver con el desarrollo corporal, con el desarrollo motor, con la coordinación, con la velocidad, la integración en grupos, saber trabajar en equipo. La parte más importante es que la educación física, el deporte, ayudan a que las personas sean no solamente competentes, sean competitivos. Ese es el verdadero valor que yo veo finalmente para los futuros jóvenes y niños que van en esta fase de educación. Y quiero mencionar muy claro, por ejemplo, el modelo Toyota, que es muy conocido en los cursos de administración, hablan de que, por ejemplo, estaba la línea de carros y armando los carros, y se dice, es competente porque si pasan 100 carros y los 100 los hace sin error, o tienen un carro con error o dos con error, entonces es competente. Pero si comete error tras error, porque esta empresa no permite errores durante la formación de los vehículos, entonces esta persona, si pone un tornillo, lo tiene que poner perfectamente. Si se equivoca, hay un error, bueno, sale la pieza, adelante hay alguien que lo supervisa y van checando y van llevando una estadística y un control de cuántos errores va cometiendo la persona. A menor error se dice que es más competente, y la persona a mayor nivel de competencia pues va a conservar su trabajo, ¿sí? Entonces yo puedo armar, por ejemplo, no sé, 500 vehículos al día, por decir un ejemplo. Si cometo 10 errores, a lo mejor soy competente y conservo mi trabajo, ¿sí? Pero a hablar de ser competitivo, esto también se habla a nivel de los cursos de administración, de desarrollo social, en todos, y a nivel empresarial. Y cuando se habla de nivel ser competitivo, se habla a las altas esferas. ¿Por qué? Porque una empresa va a competir con otra y para que le gane tiene que ser altamente competitiva. Y entonces aquí es donde tenemos que tener muy claro la situación: competente, competitivo, ¿sí? A ninguna empresa le va a querer tener a un gerente, a un director general, a un subdirector que no sea competitivo, porque la empresa entonces no crece. Pero sí le interesa tener muchos trabajadores que sean competentes. Y entonces, qué bueno que pensamos que ahora la gente sea más competente, pero tienen que tener esa condición también de ser altamente competitivos, como lo hemos demostrado los mexicanos. Los mexicanos han demostrado no solamente ser competentes, sino ser altamente competitivos. Y esa parte fundamental se tiene que conservar en la educación. No sé si me voy explicando bien, Mike. Sí, claro, doctor. Obviamente tú no has estado metido mucho en la educación, ahora sí das tus cursos y clases, pero bueno, sí. ¿Qué opinión tienes a lo que he comentado? De hecho, bueno, a mi punto de vista, también estoy un poco en contra de la nueva reforma, ya que pues como muchos sabemos, pues el modelo es prácticamente europeo y lo han traído a México.
Yo creo firmemente que para poder armar un modelo educativo funcional al 100%, deberíamos de tomar en cuenta nuestras tendencias y costumbres, tanto sociales, étnicas, toda nuestra tradición. Cuando llega la conquista a México, bueno, al continente americano, no solamente se llevan materiales preciosos, minerales, incluso hasta el ingrediente principal de esa famosa pastillita para el dolor de cabeza, ¿no? Alemana. Eso precisamente es extraído de México, ese componente de esa pastilla. Y también se llevan el modelo educativo que ya existía en la antigua Tenochtitlan, los antiguos mexicas. Teníamos la Calmecac, que era la escuela, y solamente aquí en los mexicas tenían ese concepto desde primero tener del preescolar, después pasar por la primaria, secundaria y hasta la universidad, ¿no? Que era la forma en que se educaba en México. Obviamente, dependiendo del linaje, pues eran los grados que se iban otorgando. Más sin en cambio, en Europa, pues solamente manejaban la nobleza, la educación, y era muy restringida. Entonces no entiendo por qué buscar en otros lados lo que nosotros en México desde hace ya más de 500 años pues ya lo tenía desarrollado el pueblo mexica, ¿no? Sí, de verdad que los mexicanos en este ámbito hemos tenido grandes avances, pero de alguna manera, desafortunadamente, la gente que llega a los puestos clave, no digamos el secretario, porque él es un político y a lo mejor los subsecretarios, pero la gente que está en medio, finalmente dicen, yo soy mexicano y yo soy el mejor y yo quiero, pero desprecian a los mexicanos y tienen que estar trayendo. Obviamente, cuando alguien o algunos hemos salido a estudiar al extranjero, bueno, pues sí vemos cosas interesantes, como los extranjeros cuando vienen a México también ven cosas interesantes y las aprenden. La diferencia que yo veo es que aquí se copian las cosas, allá se modifican, se controlan y se adecúan las cosas. Hablando del deporte, me voy a salir un poquito, pero para entrar ahorita a lo que es la educación física. En el deporte, México fue cuna importantísima de cambios en la caminata. La metodología, la forma de trabajar que diseñó o llevó a cabo el profesor Hausleber, fue muy importante. Es tan importante que alemanes, japoneses, noruegos, de todo el mundo vinieron a aprender, vinieron a hacer las estancias que hacía México en altura, vinieron a aprender, lo estuvieron haciendo y vieron que les dio buenos resultados. Pero como siempre, ellos llevaron un registro, una anotación y obviamente adecuaron lo que aprendieron de los mexicanos. Y para punto, desafortunadamente nadie escribió cómo se llevó, cómo fue el seguimiento, no hubo nada. Y entonces ellos aprendieron y ahora están muy superiores a México, cuando México fue un país para aprender y aprendieron mucho todos los países. Todavía hasta la fecha vienen países y realmente siguen aprendiendo, pero ¿cuál es la parte? O no los han dejado que desarrollen más y que lo hagan crecer, porque bueno, pues lo está haciendo un mexicano, eso no sirve. Desafortunadamente todavía seguimos con eso. Pero viene alguien del extranjero y entonces sí, y lo quieren copiar. El problema es que se quiera copiar. Ahora, se copia mal. Y se copia porque tú lo acabas de mencionar, cada estado es diferente, cada condición es diferente. Entonces sí debe de existir un modelo general para todo el país de educación, pero debe de hacerse sus adecuaciones, que ya lo están haciendo muchos estados, muchos estados ya lo están haciendo, y entonces esto da garantía de que va a mejorar la educación, y van a mejorar las condiciones en educación física, y van a cambiar las condiciones en el deporte. Ahora, para esto también, obviamente, falta la parte de gobierno, ¿no? Que siga apoyando, que siga impulsando, pero que lo haga de una manera adecuada. Entonces, así como muchos han venido a aprender y a ver que a pesar de tener en escuelas con muchas deficiencias se logran grandes resultados,
¿Tú crees que no aprenden los extranjeros? Claro que vienen a aprender a ver cómo salió de aquí esta persona y ha desarrollado, si estaba en condiciones tan mal, a ver qué tienen. Y sí, seguramente van a encontrar cosas buenas, las van a tomar, las van a adaptar, las van a adecuar y van a tener éxito. ¿Sí? Claro. Y ahora, estamos hablando de que vienen cambios fuertes en la educación, qué bueno. Esperemos que sí sean así, que no sean solamente laborales y políticos, sino que también vengan para beneficio de los jóvenes. Y como digo, dentro de todos los aprenderes, de todos los saberes, pues que tengan esa conciencia de que tienen que ser competentes, competitivos y sepan saber hacer. Que no sea nada más, pues yo aprendí esto y pues ¿para qué me sirve, no? Por ejemplo, aquí, al menos en la Ciudad de México, pasó algo que no fue muy grato. No muy grato, no solamente para los profesionales, porque bueno, ellos o somos profesionales y pues nos tenemos que adaptar a ciertas condiciones, que además no es lo adecuado, porque de un buen profesional, si está bien contento con su trabajo, si está bien pagado, va a tener que hacer su trabajo. De hecho, recuerdo comentarios de algunos diputados que decían, ¿por qué cobramos tanto? Pues si quieren tener buenas leyes y si quieren que haya buenos diputados, tenemos que ganar bien. Como diciendo, si no me pagan bien, no va a haber ni leyes, ni voy a trabajar, pero yo voy a seguir cobrando. Bueno, bajo esa misma premisa, ¿por qué no pagar bien al magisterio? ¿Por qué no darle bien los apoyos para que puedan impartir bien sus clases? Y si está bien pagado, va. Pero si el profesor no está bien, bueno. Pero bueno, ellos son profesionales. Yo me voy a la parte de los niños, ¿no? Yo me voy a la parte de los niños. Los niños tienen derecho a la salud, tienen derecho al movimiento. Los derechos del humano tienen una parte muy específica que es los derechos al niño. Y al momento en que desaparecen, al menos en la Ciudad de México, la educación física, le están quitando ese derecho. Pero no es un derecho nada más a estar jugando, a estar entreteniendo, sino a un desarrollo integral. Desafortunadamente también quien opina para hacer esta destrucción, esta forma de terminar las cosas, dijéramos, lo hizo con conocimiento, con causa, con bases científicas, lo demostró, bueno, está bien, pero a veces lo hacen porque la gente actúa como dicen, como les fue en la fiesta. Bueno, vamos a un corte, Mike. Vamos a un pequeño corte. En unos momentos regresamos. Agradecemos el patrocinio de Aspid Pharma que nos permite llegar como cada jueves hasta ustedes. En un momentito regresamos aquí en CECIDE, en sintonía con tu salud. Volvemos. More than 50,000 runners are expected in Central Park this Sunday. This is where the world comes to run, right here in New York. We welcome you with open arms. Sunday is New York City's greatest block party. Marathon teaches you character, discipline. I always say run to win. It doesn't mean get in first place all the time. You finish as high as possible to the best that you can. What running brings is togetherness, and that everyone can run in all shapes, sizes, and forms. The kids were having fun, the athletes were having fun, and that's what running is all about. It was really cool to be around the professionals. It's the best kickoff they could ever have. All they got to do is have fun today, and next week we're going to go to work. Marathon ready, baby! This kicks off the painting of the blue line. Ya estamos de vuelta aquí a su programa favorito, CECIDE, en sintonía con tu salud, por supuesto por Sportiva TV, más cerca de tu deporte favorito. Y agradecemos infinitamente a Aspid Pharma que nos permite llegar hasta ustedes como cada jueves aquí en CECIDE.
¿Practicas algún deporte y quieres mejorar tu rendimiento? ¿Te has lesionado y aún no mejoras? Ven a CECIDE y conoce nuestros servicios especializados en ciencias de la salud como fisioterapia y rehabilitación deportiva, programas de acondicionamiento físico, medios de la recuperación a las cargas del entrenamiento deportivo, masajes deportivos, antiestrés y más. Visítanos en Avenida 503, número 185, Unidad San Juan de Aragón. Más información al 5760-6786. Más de 20 años nos respaldan. CECIDE. Regresamos a este magnífico programa. Y bien, pues estamos hablando acerca de los temas que refieren tanto a educación como salud. Son temas muy importantes que tienen grandes cambios para este 2018, doctor. Y yo creo que deberíamos de enfatizar y recalcar que uno de los graves errores que cometemos socialmente es que los padres o los familiares dejamos recaer casi al 100% la educación en los maestros o los profesores. Y cabe mencionar que toda educación comienza desde la familia. La familia es la base de la sociedad, como lo han dicho grandes pensadores, grandes filósofos, y no por ello debemos de distraernos de esas buenas costumbres, de reafirmar valores y de hacernos responsables en todos los sentidos de toda la educación, que la educación no nada más es en una institución, en una escuela, sino pues prácticamente en todo lo que nos rodea. Y pues no por algo se llamaban maestros o senseis en todas las culturas, ¿no? Existen milenarios que no solamente se referían a la educación académica, sino a la educación en su totalidad. Y de eso, pues creo que sería el tema para iniciar este segundo bloque, doctor. Pues mira, como entes sociales, estamos en un ámbito cultural. A grosso modo, y como ya lo han dicho muchos estudiosos de la educación permite que la cultura sea parte firme de una sociedad. Si la cultura está plagada de errores, entonces la educación o su función es cambiar esa cultura para que esos errores no afecten la desintegración social. Desde este punto de vista tenemos que hablar que cuando hablamos de educación no es aprender nada más ciertas cosas, sino aprender para aplicarlas, para tener una buena cultura. Y una buena cultura implica una buena integración social. Ahora bien, si hablamos de cultura, tenemos que entender el concepto de cultura en su sentido más amplio. Hay una cultura intelectual, hay una cultura física, hay una cultura artística. Antiguamente se hablaba solamente de cultura quien leía muchos libros, quien sabía de arquitectura, quien sabía de esto. En otros países del mundo, como los griegos, la cultura física también era muy importante. Y bueno, hoy se ha retomado en el mundo que la cultura, así como debe de haber una buena cultura intelectual, también debe haber una buena cultura física. Y ser culto físicamente no quiere decir necesariamente que seas campeón olímpico. ¿Cómo definimos a una persona que decimos es culta? Porque te habla de literatura, te habla de historia, tiene conocimientos amplios, los entiende y los maneja. Cuando hablamos de una cultura física, hablamos de alguien que sabe hacer ejercicio de diferentes finalidades y te puede hablar de danza, te puede hablar de recreación, te puede hablar del tiempo libre y el ocio, que también mucha gente no sabe y no entiende esta parte. Entonces, si conjuntamos los dos, entonces hablamos de una excelente cultura. Ahora, ¿quién va a proveer la cultura física? En primer lugar, la educación física, después el deporte y después todas las demás actividades. Ese es el orden a nivel mundial. Pero aquí a veces nos saltamos. Y aún recuerdo que cuando estaba Calderón, estaba postulando para ser presidente, en una de sus propuestas decía que él iba a hacer que la educación física tuviera mínimo 3 horas, no las 2 horas, bueno, ni son 2 horas, son 45 minutos, si quieren que se hagan maravillas, porque la gente no conoce, como tiene escasa cultura física, y no hablamos de la población en general, sino de los que están llevando las autoridades,
Muchos de las autoridades, muchos ya están bien preparados. Y entonces en un programa noticioso invitan a varias personas que supuestamente son muy cultos, porque son famosos. Y entonces cuando los están entrevistando, lo que ellos decían es que pensamos que es algo malo que lo que va a hacer el señor Calderón, de proponer más horas de deporte, más horas de deporte. Es más, no sabían de lo que estaban hablando, porque si se revisa la propuesta que hizo Calderón, era 3 horas de educación física, él nunca habló de deporte. Entonces estas personas no saben lo que es educación física, no saben lo que es deporte, entonces hablan de lo que no saben, y esos comentarios dañan a nuestra cultura, perjudican a nuestra sociedad, y ahí están los videos, los que lo quieran lo pueden conseguir, investigar, en fin, entonces ahí nos damos cuenta qué nivel de cultura física tienen estas personas que supuestamente tienen una amplia cultura. Ahora, personas que también lo reconocemos, son empresarios, tienen una cultura intelectual muy amplia, tienen una cultura física muy amplia, y entonces ellos tienen una visión diferente y son los que afortunadamente apoyan y sustentan tanto el desarrollo de la educación física como el deporte. Ahora, no es el hecho de que se dé educación física porque se dé. Ya decía por ahí el secretario que acaba de salir unos días, es que la educación física es jugar pelotita. A lo mejor él tuvo la fortuna de estar en alguna escuela donde le permitían que estuviera con la pelotita, pero no, la educación física tiene sus valores, lo que pasa es que la gente no lo ve. Por ejemplo, si comparamos con el deporte es, por ejemplo, nosotros que estamos en las artes marciales, no me dejarás mentir, a los 3 meses hacen un examen, a los 6 meses hacen otro examen, pero van sobre la misma línea, que es el karate. Y entonces ahí se van viendo cambios específicos, pero es en un área deportiva. Aquí no, aquí se tiene que ver lateralidad, coordinación, trabajo en equipo, y entonces se van viendo partes, y hoy vieron una parte y después ven otra parte y ven otra parte, de tal manera que el ser humano tenga un desarrollo integral, de tal manera que el ser humano tenga después una cultura física importante. Tú lo has visto, Mike, cuánta gente llega al consultorio y hacen deporte, pero a la hora que queremos que hagan algún ejercicio específico no pueden o no saben. Entonces vemos que sí hacen el deporte, pero no lo hacen de manera adecuada. Entonces esa es una parte importante. Aquí quiero recalcar que en el movimiento que se hace en la educación física, pues no es lo mismo trabajar con 10 niños, con 5, a trabajar con 30, con 35, que tienen que salir, calentamiento, trabajo principal, trabajo final y regresen. Se dice que es 1 hora, pero no es 1 hora, son 45 minutos y son 2 sesiones. Los que son afortunados son los que están en escuelas de tiempo completo. Ahora, desapareció educación física. Ahora se vio que fue un error y ya se está modificando y se está trabajando otra vez sobre los altos valores que tiene la educación física. Entonces, si vemos, pues se cometió un error porque fue un error. ¿Pudieron haber hecho cambios? Sí, se pudieron haber hecho cambios. ¿Era necesario que se hicieran cambios? Sí, era necesario que se hicieran cambios, pero no así de llegar, cortar, y ahora están viendo que fue un error. Y los demás estados que han continuado con la educación física, con sus direcciones de educación físicas estatales, pues están trabajando y tienen un impulso. Ahí está el estado de Puebla, que tiene a un gran director de educación física, que es el profesor Figueroa, que está haciendo un brillante trabajo en el estado, que está teniendo unos buenos proyectos en lo que es educación física y está apoyando mucho a la educación en general. Entonces eso es importante. Ahora, lo que decías, ¿no? Sufrió, tocando la pregunta que hacías al principio, o el comentario de que el pequeño, el nieto de nuestra compañera de trabajo, Blanca, estaba haciendo educación física, tuvo una caída, una fractura y lo tuvieron que operar. Suele pasar. Obviamente hay que tener mucho cuidado en las indicaciones, el tipo de ejercicio que se ponen. Claro que si se hace un ejercicio en las cuales las condiciones de los niños no es la adecuada o las condiciones de la escuela no es la adecuada, entonces es un problema del docente. El docente tiene que prever todo.
Cuando hablamos de prevención no es solamente lo que hemos comentado, un examen médico, una valoración física, no, sino tengo que valorar las condiciones de mi escuela, del patio donde estoy. Bueno, es más, hablando de entrenamiento, si están entrenando básquetbol, ¿en qué condiciones está la cancha? ¿Está al aire libre? ¿Está cerrado? ¿Qué tipo de piso es? ¿Y a qué factores de riesgo va a pasar si sucede una caída, ¿no? Entonces, primero, aquí lo tenemos que conjuntar de la siguiente manera. El profesor tiene que ver las condiciones del campo, los niños que tiene, sus habilidades y condiciones. Tiene que tener el registro de sus actividades, como la mayoría lo tiene y cumple perfectamente con esa normativa. Pero desafortunadamente, como en todos lados, suceden accidentes. Y aquí hay que ser muy claros de ver por qué se dio, cómo se dio. Y eso es adecuado y además es justo, y los padres tienen derecho de ver, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se cayó? ¿Cómo pasó? ¿Qué estaban haciendo? Saber si se estaban haciendo las cosas de manera correcta. Y no hacer lo que se hace actualmente en todas las escuelas. Si el niño se cayó y se raspó, ya llegan los papás, ya están demandando al maestro, ya están demandando a la escuela, que porque la educación física, y entonces de ahí se han agarrado para decir la educación física no sirve, o nomás les dan la pelotita o nomás los lastiman. No, pues si en el básquetbol se caen. A mí me tocó ver el caso de un niño que sufre una caída, fue el padre, quería demandar, bueno, de hecho empezó un proceso de demanda al profesor, a la dirección, que porque su niño se había caído y se había raspeado. Y luego resulta que este niño jugaba fútbol en un equipo de esos de filiales. ¿Y qué creen? Ahí en el fútbol, al niño le pegan, el entrenador mentándole la madre, diciéndole groserías, el papá diciéndole groserías porque el niño salía mal. Eso sí lo permiten, pero en la escuela, no le puedes decir ponte a estudiar porque ya te están demandando, no le puedes exigir. Es más, en las escuelas hay derechos y las obligaciones no. Hay, ¿qué te decía que cómo se llama el nombre? Deberes. Deberes. O sea, hay derechos y deberes, pero no hay derechos y obligaciones, porque no puedes obligar al niño. Entonces, si tú dices, a ver, tienes que hacer esto, lo estás obligando, tienes problema. Es tu deber hacer, si el niño lo quiere hacer, si no, no. Entonces, es muy complejo. Entonces, sí se dan lesiones. Ahora, ¿por qué se habla más de las lesiones en esta época? Porque, bueno, están las redes sociales, están las demandas a la orden del día, todo el mundo está pendiente ahora sí de las lesiones. Hace muchos años, ¿no? Pues nada más la gente que estaba en el campo y cuando mucho avisaba a la dirección hablaba con los padres solicitaban una aclaración y muchas veces si no les convenía, pues sí procedían a hacer alguna acusación o demanda ante la SEP. Pero ahora no, en cuanto salen luego es lo primero es la demanda. Incluso hay un modo de vida, ¿no? Ya ahora de muchos personas que, bueno, ahora nos vamos a meter en cuestiones de ese tipo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se pide, Mike? Que en las escuelas, independientemente de tener un buen programa, de tener una buena visión, de tener dominio de los contenidos y del control de los alumnos, también se pide que tengas conocimientos básicos, certificados en primeros auxilios, en protección civil, que la dirección también está implicada en lo mismo. Porque la ley dice que desde el momento en que tú dejas a tu hijo en la escuela, todos los que están en la escuela son responsables de la seguridad del niño. Que sí, que en ese momento lo tenía el maestro de grupo, o lo tenía el de educación física, o lo tenía el de baile cuando sucede el accidente. Bueno, sí, él tiene más responsabilidad, pero la responsabilidad es compartida y todos tienen que trabajar como eso. Pero bueno, en el mundo del Señor, pues hay de todo, ¿no? Claro. Entonces, sí lamentamos suceso. Afortunadamente, el bebé tiene un sistema de salud muy bueno, que es la Marina. Ya lo atendieron, quedó bien. Pero muchos padres que no tienen ese tipo de servicios, sí es un poquito complejo. Digo, ahora afortunadamente en la Ciudad de México tienen un seguro de gastos médicos. Aparte, la Secretaría de Educación también tiene un seguro de gastos médicos que en alguna manera beneficia a los niños. Y lo que son choques entre niños, caídas, raspones, todo eso pues tiene que ver.
Claro que si un niño se sube, estás dando la clase y tú estabas dando la clase y de repente un niño se sube a un poste, ¿qué estaba haciendo en el poste? ¿Dónde estabas tú? Y se cayó, claro, y se fracturó, bueno, pues eso ya es otra cosa. Pero así como en karate, están entrenando y le dieron un golpe, lo lastimaron, el niño lloró, a lo mejor se fue y lo llevaron al hospital, a ortopedia, porque le dieron un golpe, no solamente porque se accidentó, fue un golpe directo y pagan ortopedia y pagan todo. Pues es deporte, está en movimiento, está en actividad, la educación física es en actividad. ¿Cuántos niños puedes entrenar en karate? ¿10, 15? Aquí son 35, 30, 40, y otro grupo, y otro grupo, y otro grupo. Claro, es muy complejo. Es complejo, Mike. Muy, muy complejo. Y pues también concientizarnos, ¿no? Que en mi caso, tengo un par de sobrinas que son tremendas y que sabemos que se suben al barandal y se avientan y dan marometas y juegan en las escaleras y que a veces entre varios adultos es difícil controlarlas, ¿no? Y que cuando los mandamos a la escuela, sabemos que no solamente a lo mejor va a haber 3 inquietos, sino que tal vez todo el grupo se contagie y todo el grupo sea indisciplinado de alguna forma, y que el profesor, que solamente es uno, pues no tenga ese control de todos los alumnos, ¿no? Y pues, como usted dice, puede haber a lo mejor una lesión por descuido, o bien pues por la práctica que él mismo haya provocado esa lesión. Usted como padre y como profesor de educación física que fue, desafortunadamente el año pasado tuvo usted un incidente, más bien su hijo Rogelio, en el cual tuvo un golpe severo en la cabeza, practicando su deporte favorito, extracurricular, ¿no? Fuera de su universidad. Para usted, ¿cuál fue ese impacto que tuvo de decir, híjole, es que a lo mejor el atacante actuó de mala fe cuando chocó con él, o simplemente fue un accidente, o qué pasó por su cabeza? No, de hecho, se nos hizo raro porque él se quedó jugando, él se fue a jugar está con el equipo Cruz Azul y ya nos habló que había tenido un accidente, entonces pues primero así como que te sobresaltas, a ver, ¿pero qué pasó? No, pues es que el defensa tuvo un error y luego lo quiso corregir y cuando chocó pues yo salí por el balón y se me cayó encima y bueno, fue un accidente. Y lo entendemos, es un partido, es un juego. Y pues tomar las cosas con calma, de momento como padre obviamente, pero dije, no, espérame, claro, con calma, hijo, estás muy mal, no, pues estás hablando, espérame, ya vamos por ti, ya lo revisamos y lo llevamos, primero que lo checaran, quien tiene que ser, como debe de ser, como lo hacemos, así igual, ¿no? Si nos llega alguien que necesita una valoración cardiológica, ortopedia, primero que se vaya ahí, porque eso es fundamental. Claro. Entonces lo mismo. Entonces sí es una situación de preocupación, pero no voy a agredir a nadie porque ni fue en entrenamiento ni nada, todo tiene que ser a ver qué pasó, cómo pasó. Estabas tú distraído jugando, fue el compañero, pues hablar con el entrenador, oye, pues ya es un equipo se puede considerar profesional, tienen que tener cuidado. Sí cambian las cosas ya a ese nivel profesional que con los niños. Aquí, por ejemplo, lo que hemos llamado la atención o hemos recomendado es que cuando los niños hagan su ejercicio, lo hagan dosificado, lo hagan controlado. Si hablamos del deporte es con más razón. Ahora, los accidentes ocurren, a veces uno no tiene la culpa, a veces sí tiene la culpa, en fin, pasan muchas cosas. Claro que sí. Voy a contar así rápidamente una anécdota. Cuando yo tenía pues 20 años, que estaba ya empezando a trabajar en educación física, yo llevaba todo controlado, en mi lista llevaba todo anotado. El problema es que no me aprendo los nombres, pero tengo todo controlado, tengo todo anotado. Entonces en esa vez tenía todo anotado, y entonces llega un chico y me dice, ¿sabe qué? Que no puedo hacer educación física, estoy enfermo. Y me llevó la receta, entonces lo anoté en mi lista, le dije al jefe de grupo, a ver, anota, porque los jefes de grupo me ayudaban, estaba a nivel secundaria. Y entonces el jefe de grupo anota, el chico estuvo conmigo, estuvo ayudándome a trabajar porque él no podía hacer la actividad, pero no iba a estar sentado. Eso siempre fue, bueno, pues estás enfermo, pero vas a colaborar de diferentes maneras. De momento ya terminó la clase, como lo hacíamos hace 50 años, casi 50 años. Y entonces la parte final eran 5, 8, 10 minutos de juego libre. Pero yo llevaba bien mi actividad, la teníamos bien programadas y veníamos, diferentes actividades. De repente volteo y el chico se mete a jugar, estaba jugando básquetbol, a ver, jovencito, venga para acá,
Usted no puede jugar básquetbol porque está enfermo, si no pudo tomar la clase, menos va a poder jugar. A ver, jefe de grupo, anótale que anoté, que se metió a jugar y yo lo saqué. Hasta ahí quedó todo. Terminó la clase, se fueron. Eso fue un viernes. El martes llegó a la escuela, me tocaba ir. Y entonces cuando llego veo que están unas personas afuera, se me quedan viendo muy enojadas, con odio, casi así que me querían golpear. Pero bueno, pues dije, pues quién sabe qué, me han de ver muy guapo, muy fuerte, porque en ese entonces pues yo entrenaba halterofilia, ¿no? Dije, a lo mejor les gusté, no, no es cierto. Bueno, me llamó la atención, entrando, me dicen, sube con el director, subo con el director y me dicen, oye, qué bueno que llegó, mandan a subir a los padres de familia que estaban abajo con otras personas, y me dicen, es que los padres te quieren demandar. Ay, yo, ¿por qué? Estoy hablando de muchísimos años, imagínate cómo se ponen las cosas. Es que en la clase de educación física el niño se rompió el músculo y lo tuvieron que operar. Ay, ¿quién? ¿No? ¿En clase? No, nadie. A ver, ¿cómo se llama? Fulano de tal. A ver, espérame, aquí traigo mis listas. No, él no entró a clases. Estaba enfermo y luego pasó esto. Y hay testigos, claro, todos los jefes de grupo llevan una bitácora igual a la mía. ¿Por qué lo hice? Pues por control, claro, por hacer bien las cosas. Hasta mis exámenes médicos los traía todos controlados, todo perfectamente en aquella época. Y resulta que mandan a llamar al jefe de grupo, y el jefe de grupo exactamente dio la misma versión o muy parecida a lo que yo dije, cuando no nos habíamos visto. Y resulta que dicen, bueno, ¿y cómo fue que se lastimó el niño? Pues fue muy fácil. Cuando tocan para el recreo, subieron todos corriendo las escaleras. Él no había hecho ejercicio, estaba haciendo frío, sube corriendo y en la carrera se rompe el músculo. Pero fue después de mi clase, mucho después. Y entonces al niño se le hizo fácil decir que en la clase de educación física. Después de eso, el director respaldó mi actividad y obviamente pusieron en una situación muy difícil a los padres, ¿no? Porque era una escuela muy seria, muy formal, la escuela secundaria técnica número 36, y a partir de ahí dije, más cuidadoso en las cosas, más cuidadoso. Y ya después de que entré a estudiar la parte de la salud, ya que hice mi otra carrera, pues obviamente comprendí que tenía que hacerse todo con más cuidado. Y ahora por eso soy cuidadoso, tanto en la dosificación, por eso insisto en la dosificación del ejercicio, en cuidar, prevenir, ver el entorno, porque el entorno es importantísimo. Afortunadamente hoy puedo decir que el 80%, porque ya sabes que de todos hay, ¿no?, de los educadores físicos tienen cuidado en las áreas, en dosificar, en planear, en trabajar. Y esto ¿es bueno? Pues claro, es muy bueno, porque a pesar de que desaparecieron la educación física, hoy está volviendo a tener la fuerza que necesita, porque es importante. No es lo único, hay muchas áreas, ya lo comentábamos, la artística. Y dentro de eso, sobre todo, es la protección a los niños, que es lo más valioso. Pero que sí se entienda que cuando se tenga un accidente, que los directivos, los directores, hagan realmente un juicio adecuado. Porque a quién le gusta hacer juicios malos. Si cuando hay un problema jurídico, judicial, por robo, pues se les tiene que hacer un juicio y se tienen que investigar cosas y no llegarlo luego, él es culpable y sí, el directivo también, él es culpable y todos es culpable y ya está en la cárcel. No, hay que llevar un proceso. Yo creo que todos tenemos un derecho a un juicio, derecho a demostrar, y si realmente cometí el error, bueno, pues que venga la sanción correspondiente. Claro que sí. Pero aquí lo más importante no es la sanción, sino el daño que se le provoca al niño, ¿no? Entonces ese es el problema. Y la verdad, te digo, ahora las redes sociales suben mucho las lesiones, pero las lesiones siempre se han dado. Y si hay eventos deportivos en la escuela que no sea educación física, que sea evento deportivo, pues todavía más. Y bueno, para concluir esta parte, y quiero yo comentar de manera muy personal que a mi forma de ver, la educación física pura como tal se debe de ver en preescolar y primaria. En secundaria se debe de ver una educación física especializada que va enfocada al deporte. Y de ahí pasar a la preparatoria con nivel deportivo y luego la universidad. Desafortunadamente aquí a nivel bachillerato da un bajón mucho, no hay tanta actividad deportiva. Sí hay, claro, si yo dijera es que no hay, sería mentiroso. Sí hay y hay de muy buen nivel, pero no abarca el total. Y la universidad, pues ahí donde se pierden muchos talentos, ¿no? Hay muchos jóvenes talentosos que por llegar a la universidad se pierden, otros siguen, pero son los menos. Si hubiera todo ese proceso de educación física
para preescolar, educación física formal y especializada y muy concreta en sus programas para primaria, para después pasar a la educación física deportiva como tal en secundaria y pasar al deporte y desarrollo integral de los jóvenes en universidad sería, y tendríamos grupos competitivos de alto nivel. Fíjese que también tocando este tema, entra también una gran responsabilidad en cuanto a ética y moral se refiere, ¿no? De individual y colectiva. Y precisamente en el programa que estamos preparando para mañana, en el de Revolución, investigué acerca de un personaje muy famoso, un deportista de alto rendimiento, futbolista, Gabriel Batistuta, o mejor conocido como Batigol en los años 90, ¿no? Un extraordinario jugador de fútbol que revolucionó para sus tiempos ese fútbol que se desarrollaba en ese entonces. Hay un documental acerca de su vida, en el cual él en determinado momento llegó con su médico y le dijo: ampútame las piernas, porque no soportaba el dolor de una lesión que tenía en los tobillos. Pero él comenta que desde pequeño pues fue muy intenso al desarrollar ciertos deportes, ciertos juegos. Él siempre le gustó el choque, el ir a buscar las pelotas, pero en determinado momento su profesor de educación física, que en ese momento pues no lo veía como un ser humano, sino como un potencial jugador de fútbol profesional, y lo fueron llevando, se perdió todo un proceso, y él comenta que en determinado momento ya no tenía parte del cartílago, ya estaba muy dañada sus tobillos, y que el simple hecho de pisar, pues para él era un dolor terrible, que incluso él cuenta en ese documental que muchas veces se tuvo que hacer orinar en la cama, porque prefería mejor mojar la cama que ir al baño, que estaba a 3-4 metros, para evitar el dolor. Sí, no, este caso yo no lo conocía, para mí también es sorprendente, y digo, qué bueno que finalmente terminó en buena lid, ¿no? Porque está bien, ¿no? Dentro de todo. Pero a lo que vamos, lo que acabas de decir, sí, cuando son bien llevados, independientemente de las altas cargas, pueden salir adelante. ¿Y por qué tocaba esto de las cargas? Pues porque, hablando obviamente de la fisioterapia del deporte, que es lo que abarca normalmente esto, es que si una persona llega con un buen desarrollo en educación física, un desarrollo bien en cultura física, y empiezan a hacer el deporte de alto nivel, cuando se lesionan tienen más cuidado de atender su cuerpo, son más oportunos, no lo dejan para después, no lo dejan para que en otra ocasión, inmediatamente lo hacen. Y de esta manera también favorecen el trabajo de los fisioterapeutas, que ya lo hemos comentado, la fisioterapia ha crecido enormemente. De hecho, México fue, y como lo decías, han venido a aprender, sí, latinoamericanos y sudamericanos vinieron a aprender a México de la fisioterapia hace muchos años, incluso casi en la época que a mí me tocó estudiar, ¿no? Claro. Entonces, ellos aprendieron mucho. Ahora está volviendo a crecer la fisioterapia, pero por mucha preparación que tengan los fisioterapeutas, por muchas ganas que tengan, por mucho entusiasmo para resolver un problema de una lesión, un traumatismo, si el deportista no tiene esa cultura física de cuidado a su cuerpo y piensa que nada más por entrenar va a ganar, le complica mucho ese trabajo, no tiene los resultados, y luego se está diciendo, no, es que en esa clínica no me atendieron, no sirven, en esa otra clínica no me atendieron, no sirven, ya fui a tal centro, los oficiales, y no sirven. Pues ¿cómo van a servir si el deportista apenas se siente bien y no sigue las indicaciones, y ya se está entrenando fuertemente, no se atendió en el momento oportuno? ¿Por qué? Porque no tienen esa cultura física. Y si hablamos de los deportistas, si hablamos de la población en general, ya empieza a cambiar su cultura, afortunadamente, pero aún así hay mucha que tiene todavía poco desarrollo en la cultura física. Y entonces la invitación es para que toda la población de verdad conozcan más sobre la cultura física, que sigan desarrollando su cultura intelectual, su cultura académica, que sigan superando y creciendo, pero con una visión integral, ¿no? Y que todos los mexicanos sean altamente competentes, pero también altamente competitivos, para que México no solamente sea
un trabajador de otros países, sino que también sea vanguardia para otros países. Así es, doctor. Pues Mike, te doy la palabra para que termines y esperemos que este programa despierte muchas inquietudes, deje muchas cosas y esperamos comentarios de los que nos han visto para poder seguir haciendo nuestro trabajo de mejor manera para que ustedes tengan la mejor información. Así es, y pues prácticamente estamos despidiendo el programa del día de hoy. Quiero dejarles un mensaje claro y fuerte, que la cultura física es igual de importante que la cultura intelectual. Y quiero evocar un dicho de Platón que dice que no existe para él ninguna persona tan inculta en este mundo a la cual no se le pueda aprender algo. Entonces todos tenemos cultura, todos somos especialistas en algo, pero debemos de aprender a discernir y también a compaginar todo lo que nos rodea para tener una mejor calidad de vida. Hasta aquí quedamos con este programa de CECIDE en sintonía con tu salud. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 12 del día. Y el día de mañana no se pierdan el programa de Revolución para Todos en punto de las 3 de la tarde. Aquí por Sportiva TV, más cerca de tu deporte favorito. Agradecemos a Iván Reyes detrás de cámaras. Hasta pronto, hasta el próximo jueves, doctor. Y hasta luego, Luis Soto, todos, hasta luego. Nos vemos también mañana, estaremos por aquí, Mike. Claro que sí, doctor. Aquí lo esperamos en punto de las 3 de la tarde, igual que a ustedes. Agradecemos a Speed Pharma por el patrocinio. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 12.